Hola chavales, en este vídeo os quiero mostrar de forma totalmente transparente cómo me está yendo con mis dos carteras de inversión en este año y qué es lo que tengo pensado hacer de aquí en adelante. Creo que es importante compartir este tipo de cosas para la gente que todavía no ha empezado a invertir en el mercado o que por el contrario ha empezado este año y como bien sabéis se está comiendo una buena caída. Bien, como vemos aquí el Standard & Poor's 500 lleva cayendo un 19%. Al igual que el Vanguard Total World Stock, que también lleva un 19% de caída, y algo muy similar también el MSCI World, que aproximadamente anda por ahí, por un 19% abajo. Lo que nos demuestra que los mercados no crecen de forma infinita y para siempre, como mucha gente creía a finales de 2020 y a inicios de 2021. Antes de seguir adelante, recordar que yo no soy un inversor profesional, por lo que todo lo que vemos aquí es con fines educativos, por lo que os animo a que investiguéis por vuestra cuenta y que dejéis en la sección de comentarios vuestras dudas, comentarios o sugerencias incluso, que yo estaré encantado de responder. Es decir, quiero mostrar mi cartera de forma transparente para que la gente que todavía no ha empezado a invertir o lo que ha invertido este año vea con un ejemplo real qué es lo que pasa cuando hay una caída de mercado y que no es el fin del mundo. Para mostrar mi cartera voy a hacer mención a los fondos indexados y a los ETFs. Y para el que no sepa lo que es un ETF o un fondo indexado, es básicamente como una cartera donde metes un montón de acciones, donde compras, por ejemplo, una acción de Apple, una de Google, una de Amazon, una de Facebook, una de un montón de empresas. Y cuando compras ese ETF o ese fondo indexado, estás comprando solo un paquete que incluye todas esas acciones que tiene en su interior, lo que básicamente te permite diversificar en un montón de empresas solo con un instrumento de inversión. Los ETFs más comunes que hay son los que replican un índice, y el índice más seguido por todo el mundo y el índice por excelencia es el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 se compone de las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. Es decir, son las 500 empresas más grandes que hay en Estados Unidos y probablemente son las 500 mejores empresas de todo el mundo. Está ese índice y además está el índice MSCI World, que ese índice invierte en empresas de todo el mundo a diferencia del Standard & Poor's 500, que son solo empresas estadounidenses. Mejor dicho, que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Por lo que si te gusta invertir solo en Estados Unidos, puedes hacerlo a través de un ETF que replique el Standard & Poor's 500, o si lo prefieres puedes invertir en todo el mundo a través de un ETF que replique el MSCI World o con el Vanguard Total World Stock, que ya es un ETF que es para invertir en todo el mundo. La diferencia que hay entre un fondo indexado y un ETF es que el ETF cotiza en bolsa y el fondo indexado no. Es decir, un ETF tú lo puedes comprar y vender como una acción, es casi inmediato, y un fondo indexado tarda varios días en acreditarse esa compra. El fondo indexado tiene una ventaja que un ETF no tiene, y es que tú un fondo indexado lo puedes ir traspasando. Por ejemplo, si decides invertir en el Standard & Poor's 500 y dentro de 3 años te decides pasar al MSCI World, puedes traspasar el fondo sin que el efectivo llegue a ti. Y eso se traduce en una ventaja fiscal porque no tienes que declarar al fisco esa plusvalía, que sí sería efectiva en el caso de un ETF. Si tienes un ETF que replica el Standard & Poor's 500 y quieres pasar al MSCI World, vas a tener que vender, por lo que esa venta vas a obtener dinero en efectivo y vas a tener que comprar el otro ETF que replique el MSCI World. Y en esa operación, si ha habido una plusvalía, la vas a tener que declarar al fisco y vas a tener que pagar sus correspondientes impuestos. Esa es la diferencia que hay entre un fondo indexado y un ETF. Y ambos instrumentos aumentan su valor o disminuyen su valor dependiendo de las acciones que contienen en su interior. Si todas las acciones suben, evidentemente el precio del ETF o del fondo indexado sube, y si las acciones caen, pues el precio del ETF o del fondo indexado evidentemente cae. Mis carteras actualmente son dos. Tengo una de fondos indexados y tengo otra de ETFs y acciones. La de fondos indexados la tengo en MyInvestor y me he pasado a ese broker de fondos indexados a inicios de este año porque antiguamente tenía fondos de inversión de gestión activa. Es algo muy parecido a un fondo indexado, pero es gestionado por personas, no es replicando un índice. Y me he pasado a este broker porque no cobra comisiones básicamente. Y he decidido traspasar esos fondos indexados en su totalidad, los he pasado todos al Standard & Poor's 500.
y no he tenido que declarar al fisco, como te dije antes, porque puedes traspasar fondos de unos a otros. Y es la ventaja que tienen los fondos, como te expliqué en el caso anterior. Con este fondo indexado lo que hago es invertir en el SP500 a través del fondo Fidelity SP500 Index Fund de acumulación. De acumulación es que no reparte los dividendos, sino que se los queda él y los va reinvirtiendo, lo que me ayuda a que el efecto de bola de nieve de interés compuesto pues a largo plazo sea mucho mayor que si me da los dividendos y compro más participación. Además de tener que pagar impuestos por esa plusvalía que obtengo con los dividendos. Como vemos aquí, mi fondo indexado ha caído un 4%, esto es contando las caídas, pero además las inversiones periódicas que he hecho a lo largo de estos meses. Y desde que he empezado a invertir, que no he hecho inversiones periódicas salvo este año, pues todo mi capital invertido en fondos de inversión se ha revalorizado un 58%. Es decir, he invertido 9.127 y he obtenido una plusvalía de 5.300 y pico. Esa plusvalía del 50 y pico por ciento fue a lo largo de 10 años más o menos. Si hubiese invertido todo ese capital en el Standard & Poor's 500, evidentemente esa ganancia hubiese sido muchísimo mayor. Ahora os voy a mostrar cómo se compone mi cartera de eToro. Está compuesta de acciones y de ETFs. Bien, estamos en mi parte pública de eToro. Esto sería cómo se está comportando mi cartera este año. Es decir, está cayendo un 24% aproximadamente. Pero bueno, es una volatilidad temporal que, como sabemos, este año están cayendo todos los mercados por la inflación y por la crisis de Rusia y Ucrania, como explicamos en el vídeo anterior. Pero bueno, en el 2021 hemos obtenido un 28%, en el 2020 he obtenido un 94%. Y en fin, yo estoy basado siempre en el largo plazo, no intento obtener rentabilidades imposibles en el corto plazo. Como veis aquí es como se está comportando mi cartera este año. Es decir, a lo largo de este año está cayendo un 23,50 en este momento y estoy perdiendo 2.629 dólares aproximadamente. Mi cartera se compone de acciones y ETF, como les decía antes. Aquí estamos viendo las acciones que tengo, que como veis son todas empresas de muchísima calidad. Yo utilizo Value Investing, aunque no sea un inversor profesional, para escoger las acciones. Esto es una técnica que usa, bueno, pues muchos de estos super inversores como Warren Buffett o Peter Lynch o, bueno, muchísimos inversores famosos que hicieron fortunas con esto. Es decir, eligiendo empresas excelentes y manteniendo esas acciones durante muchísimo tiempo. Os dejo un vídeo en la descripción donde hablamos un poco más en profundidad acerca de este tema. Y como veis también tengo aquí acciones, tengo aquí ETFs, como por ejemplo el VOO, que replica el Standard & Poor's 500, el VGT de Vanguard, que esto es algo muy similar al Nasdaq, es decir, está muy basado en empresas tecnológicas. Esto son Small Caps, esto es VTI, es todo el mercado estadounidense, a diferencia del Standard & Poor's 500, que son solo las 500 de mayor capitalización. Y este es un ETF que mete en el sector value del Standard & Poor's 500. Y esto de aquí pues son dos ETF del Standard & Poor's 500 que cotizan en otras bolsas que no son estadounidenses. Si te has dado cuenta, no he vendido ninguna acción ni ningún ETF. Algo que quiero destacar aquí es que no hay que aguantar con cojones, como afirma Wall Street Wolverine con las criptomonedas, porque sí, sin basarse en ningún fundamento. Es decir, aguantar significa no vender ninguna acción cuando hay una caída o incluso hacer buy the dip. Eso es muy peligroso si no entiendes realmente lo que estás haciendo. Por lo que yo no te recomendaría invertir en acciones si no sabes analizarlas de esta forma. Si quieres invertir, lo más fácil es hacerlo a través de un fondo indexado o un ETF, pero no te metas en acciones porque es peligroso, sobre todo porque no vas a saber qué es lo que estás haciendo. Y lo que puede ocurrir es que sigue cayendo y te asustes y vendas. O peor, que hagas buy the dip en una empresa que a lo mejor va a caer muchísimo porque no sabes cómo analizarlo, no sabes hasta dónde puede caer y pierdas muchísimo dinero. Entender justamente en lo que estás invirtiendo es lo que te va a permitir que no vendas cuando hay una caída y que no te equivoques en las inversiones a lo largo de tu vida como inversor. Si te está gustando el vídeo, por favor dale like para que este contenido llegue a más gente y me ayude a posicionar en el canal.
Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, déjala en la sección de comentarios que estaré encantado de responder. Y suscríbete al canal porque yo voy a estar subiendo más vídeos acerca de inversiones y finanzas personales en general. Y dale a la campanita que así estás al tanto de cuando yo suba nuevos vídeos. Soy un inversor de largo plazo y bastante conservador, por lo que no busco una inversión que se me multiplique por 100 en el corto plazo, porque eso es muy especulativo. Por el contrario, busco una inversión tranquila y que, bueno, en el muy largo plazo vaya incrementándose el patrimonio mediante el interés compuesto y la rentabilidad media del mercado que ronda en torno a un 10%. Bien, hasta ahora os he contado cómo me fue con las inversiones hasta este momento y por qué he elegido estos activos que he elegido. Pero ¿qué es lo que tengo pensado hacer de aquí en el futuro? Bien, pues es fácil. De aquí en el futuro tengo pensado hacer aportaciones periódicas todos los meses. Esto lo que te permite es que salves las volatilidades temporales. Al salvar las volatilidades temporales, como puede ser este año, tú al ir incrementando posiciones mes a mes, vas a hacer que el índice al que estás replicando o la inversión que estés haciendo tienda a su media. Si estás en el Standard & Poor's 500, pues vas a hacer que en el largo plazo tu rentabilidad tienda a ese 10% y que no, pues porque haya una caída pues en algún momento puntual, pues te desvirtúe esa media, ¿no? Entonces, al hacer aportaciones periódicas, tu rentabilidad se va a parecer más a ese 10% que ha tenido de media histórica del Standard & Poor's 500. Yo en mi caso lo aplico con el Standard & Poor's 500, pero es perfectamente válido cualquier otro índice, como puede ser el MSCI World o el Vanguard Total World Stock. Es decir, eso va en cuestión de cada uno. Bien, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.